10 asesinos en serie que hasta el diablo les teme. Como hay personas que han pasado a la historia por contribuir a la vida, hay cientos de otras que lo han hecho por contribuir al final de la vida de múltiples individuos. En el video de hoy nos centraremos en ese segundo grupo de personas, el cual se caracteriza por cometer actos tan terroríficos que parecen haber sido sacados directamente del mismísimo infierno. Cada uno de los nombres en el conteo pertenece a hombres que han hecho más de lo que nuestro cerebro puede imaginar para satisfacer su deseo de matar. Te recomiendo discreción ante cada uno de los relatos que estás a punto de escuchar. Desde el menos hasta el más relevante, todos tienen el potencial para poner tus pelos de punta. Número 10. Albert Fish. Nacido como Hamilton Fish en Washington, D.C., era el hijo de una unión que hoy en día encendería las alarmas en cualquiera, puesto que su padre, Randall Fish, era 43 años mayor que su madre. Desde pequeño empezó a mostrar fascinación por la muerte, expresando su deseo de ser llamado Albert en honor a uno de sus hermanos que había fallecido. Fish tenía solo 5 años cuando su padre murió y fue dejado en un orfanato por su madre, donde era azotado y golpeado con tanta frecuencia que llegó a desarrollar un inquietante gusto por el dolor físico. A los 12 años, en 1882, Fish estaba de vuelta con su madre, quien había conseguido un trabajo estable y podía cuidar de él. Sin embargo, algo en su mente ya no funcionaba como debería. Inició una relación con un chico del telégrafo y fue introducido a prácticas como beber orina y la... Desde entonces, Fish visitaría baños públicos durante los fines de semana para ver a los niños desvestirse. Ese sería solamente el inicio de su tormentoso viaje. Lo llevaría a convertirse en un caníbal y asesino en serie sadomasoquista. Muchos oían hablar de él como el hombre gris, el vampiro de Brooklyn o el hombre lobo de Wisteria. Pasó sus últimos años jactándose de tener hijos alrededor de todos los Estados Unidos, pero jamás quedó claro si hacía referencia a abusos. A lo largo de su vida fue sospechoso de al menos 5 asesinatos. Terminó confesando 3, los cuales la policía pudo usar para rastrearlo hasta un homicidio conocido. Sería el asesinato de Grace Budd en 1928 lo que haría que finalmente Albert Fish fuese detenido. Número 9. Edward Paisnell, la bestia de Jersey. Edward Paisnell llegó al mundo en medio de la ola de violencia de Albert Fish en 1925. Su familia era acomodada, pero todo parecía apuntar a que sería un Robin Hood, luego de ser encarcelado en su adolescencia por arriesgar su vida al repartirles comida robada a familias en dificultades durante la Segunda Guerra Mundial, bajo la ocupación alemana. No se sabe exactamente qué pudo ocurrir para que Paisnell pasara de robar comida a ser un violador en serie, haciendo que el punto de quiebre en su historia sea todo un misterio. En 1957, una mujer joven se encontraba desprevenida en una parada de autobuses. Sin previo aviso, Paisnell se acercó a ella y le cubrió la cara con un pañuelo. Pasó una cuerda alrededor de su cuello y la apartó llevándola a un campo vacío cercano para terminar por golpearla y violarla. Siguió este patrón con un par más de víctimas hasta que todo cambió en el día de San Valentín de 1960. Paisnell entró al dormitorio de un niño de 12 años que yacía plácidamente dormido. Cuando despertó, ya era muy tarde. Paisnell ya había pasado la cuerda por su cuello y lo había tomado para arrastrarlo a un campo vacío, donde lo golpeó y lo mató. La bestia de Jersey, como fue apodado por su ola de violencia, empezó incluso a acechar a madres e hijas, colándose en las habitaciones, causando robos y agresiones, una más grave que otra a lo largo de los años. Su ego lo llevó a empezar a hablar con sus víctimas en medio de sus banales actos, dejándoles datos claves de su vida, y a escribirle cartas a la policía, regodeándose de que nunca sería atrapado. Irónicamente, años después fue atrapado por un asesinato del que no tuvo nada que ver. Número 8. Adam Lamsa. Avancemos en el tiempo hasta la mañana del 14 de diciembre de 2012, día en el que Adam Lamsa escribiría su nombre en la historia con la sangre de decenas de víctimas. En su vecindario parecía que nada excepcional ocurriría aquel día, pero la maldad estaba en el ambiente. Lamsa, de apenas 20 años, entró a la habitación de su madre para darle los buenos días, propinándole 4 despiadados disparos en la cabeza. No contento con el brutal acto que acababa de cometer, robó sus armas y su auto para conducir hasta la escuela Sandy Hook en Newtown, Connecticut. Una vez llegó, Adam eligió a quien sería su cómplice en su oscura travesía, un rifle Bushmaster con capacidad de disparar 45 balas por minuto. Los primeros impactos los sufriría un cristal cercano a la puerta del colegio, pero este sería el daño más irrelevante en el sitio. Apenas entró,
Lamsa inició una masacre en la que murieron 20 niños entre los 6 y 7 años. A ellos se les suman 6 adultos que intentaron detenerlo, pero solamente él sería capaz de parar el infierno que había desatado en la tierra al pegarse un tiro en la cabeza. En su momento se consideró como el peor tiroteo en una escuela primaria de Estados Unidos y el cuarto más mortífero perpetrado por una sola persona en la historia reciente del país. Luego se supo que Lamsa planeó su ataque por un largo periodo de tiempo y que quizá, de habérsele prestado atención a algunas señales, el desenlace hoy sería otro. Número 7. Ed Gein. Edward Theodore Gein nació en el condado de La Crosse el 27 de agosto de 1906. Tuvo una infancia difícil ya que su padre George era una persona poco afectiva con su familia en general y tenía problemas de alcoholismo. Su madre poseía fuertes ideales religiosos, lo que produjo que Edward y su hermano Henry experimentaran una crianza estricta llena de castigos disciplinarios que forjarían su carácter asocial. Aislado, parecía una persona nada interesante hasta que la desaparición de Bernice Worden expondría su verdadera naturaleza al mundo. Tras la sospecha de que Ed estaba implicado, la policía entró a su casa para conseguir el cuerpo desnudo de Bernice colgado de los tobillos, decapitado, abierto por el torso y eviscerado. Al revisar el sitio se dieron cuenta de que la desaliñada propiedad era la mismísima casa de un demonio. Ed tenía cráneos a los que les quitaba la parte superior para ser usados como tazones, ceniceros y pantallas de lámparas. Al centrar su atención al detalle, los oficiales se dieron cuenta de que los asientos estaban hechos con carne humana y muchos más objetos de otras partes del cuerpo, desde un cinturón de hasta una caja de zapatos que contenía 9. El nivel de atrocidad de la escena lograba espantar al mismísimo diablo. En su interrogatorio, Ed admitió abrir tumbas de mujeres recientemente fallecidas y robar sus cuerpos para hacer sus posesiones. También se hizo responsable de un asesinato y fue acusado de cometer y practicar, aunque esto último nunca fue probado. Ed fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica hasta su muerte en 1984. Número 6. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960, destinado a ser una de las figuras más oscuras de la historia del crimen estadounidense. Conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, es recordado como un asesino en serie y agresor sexual estadounidense, que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Si esto no es lo suficientemente turbio para ti, quizá te espante el saber que muchos de sus asesinatos involucraron y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. Su hogar era el mismísimo departamento del diablo, donde se cometieron 12 crueles asesinatos y desmembramientos. Sin embargo, Dahmer comenzó sus inhumanos actos en la casa de sus padres y posteriormente en la casa de su abuela. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado y fue encontrado por la policía, que finalmente decidió investigar luego de haber recibido e ignorado quejas sobre él. Los hallazgos en su tenebrosa morada dejaron inertes a los oficiales, quienes recolectaron pruebas suficientes para condenarlo a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Número 5. Edmund Kemper. Edmund Emil Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Desde muy joven desarrolló un comportamiento psicopático torturando y asesinando a animales, representando rituales sexuales con las muñecas de sus hermanas y desmembrándolas cada vez que se molestaba. Su madre, bajo la sospecha de que sufría de un trastorno límite de personalidad, lo obligaba a dormir encerrado en el sótano, por miedo a que abusara sexualmente de sus hermanas. Su primer crimen lo cometió con apenas 15 años, tiroteando a su abuela y luego a su abuelo. Seguido de ello, llamó a su madre y le instó a que avisara a la policía. Según sus declaraciones, solo quería saber qué se sentía asesinar a su abuela, y mató a su abuelo porque se enojaría al descubrir lo que había hecho. Como resultado de su confesión, fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero, pero sus atrocidades no acabarían aquí. Adulto y libre, Kemper mató a diversas estudiantes que encontraba en la autopista entre mayo del 72 y febrero del 73. Solía llevarlas a zonas aisladas para matarlas a cuchillazos, disparos o por asfixia, para practicarles en su departamento antes de desmembrar sus cuerpos. En abril del 73, golpeó a su madre hasta matarla con un martillo de zapatero mientras dormía. No contento con los hechos, la decapitó para su cabeza y arrojar sus cuerdas vocales a la trituradora de basura.
Decepcionado porque la policía parecía no tener pistas de la horda de asesinatos que estaba cometiendo, llamó para confesarles y darles la información de dónde podían encontrar los restos. Número 4. Dennis Nilsen. Dennis Andrew Nilsen nació en Escocia el 23 de noviembre de 1945 para convertirse en uno de los asesinos en serie más temidos de toda Inglaterra por su inusual modo de operación. Una vez asesinaba a su víctima, la bañaba, vestía y convivía con el cadáver por meses. De esta tenebrosa manera acabó con la vida de 15 hombres jóvenes entre 1978 y 1983. Todos sus actos los cometía en el norte de Londres, lugar donde alternaba de residencia según iba conociendo a los individuos que les interesaba matar. Sus víctimas eran atraídas a estas direcciones mediante engaños para encontrarse con el fin de su vida por estrangulación y en algunas ocasiones ahogamiento. Luego de conservarlos por convivencia, los diseccionaba y quemaba los restos en una hoguera o los tiraba por el inodoro. Cuando admitió los homicidios en el distrito de Muswell Hill, se le apodó el Muswell Hill Murderer. Fue convicto del homicidio de 6 de sus víctimas y por 2 intentos de homicidio en Old Bailey. Quien más tarde sería nombrado el Jeffrey Dahmer británico, moriría a causa de una embolia pulmonar y una hemorragia retroperitoneal en el hospital de York el 12 de marzo de 2018. Número 3. Pedro Alonso López. Con la reciente popularidad de El Milagro de los Andes, no podía dejar pasar la oportunidad de hablarte de El Monstruo de los Andes, depredador que parecía haber sido sacado del mismísimo infierno. Nació el 8 de octubre de 1948, en la localidad colombiana de Ipiales. Su infancia estuvo marcada por la violencia y los abusos. Su madre ejerció la en su propia casa, algo que le afectó de sobremanera en su niñez. Tenía un total de 12 hermanos y cada uno de ellos era el fruto de las relaciones de su madre con clientes. Todos dormían en la misma habitación y solo una delgada cortina los separaba de los gemidos y los actos desagradables que los clientes solicitaban en aquel entonces. El destino de Pedro cambiaría un par de veces, pero nada evitaría que la semilla de odio implantada en él germinase hasta florecer. Viviendo en las calles, encontró en la delincuencia su único modo para sobrevivir. A los 21 años fue condenado a 7 años en prisión por robo de autos, una etapa clave en el desarrollo de su carácter. Al principio, fue el juguete sexual de algunos presos hasta que un día decidió parar las agresiones y vengarse. Así, se dio cuenta del placer que le producía matar al degollar a sus agresores. Ya en libertad, viajó al sur de Perú donde empezó su periplo criminal, secuestrando y acabando con la vida de niñas que vivían en la región de Ayacucho. Parecía ser un ritual con cada una, donde las durante la noche para terminar por forzar sus manos sobre su garganta y estrangularlas a la salida del sol. Pero no acababa allí, puesto que practicaba la filia con los cuerpos antes de esconderlos o enterrarlos para no ser descubiertos. Sus víctimas principales eran las niñas indígenas, de padres que no tenían medios ni herramientas para iniciar búsquedas. Número 2. Joe Ball. Joseph Douglas Ball nació el 7 de enero de 1896 en Elmendorf, una población rural al sur de Texas, fundada por su padre, Frank X. Ball. Era el segundo de 8 hermanos y durante su infancia era retratado como un chico muy solitario que amaba las armas y había desarrollado una gran habilidad de tiro. Luego de servir por 2 años en el ejército, regresaría a casa más extraño de lo normal. Como tantos excombatientes de la Primera Guerra Mundial, no recibió ayuda psicológica pese al trauma sufrido. Ball terminó por ser el fundador de un piano bar conocido como Sociable Inn, el cual era regentado por una clientela infame compuesta de delincuentes, moteros y alcohólicos. La mala fama del bar ahuyentaba a los lugareños, pero tenía un atractivo peculiar. En la parte de atrás, Joe instaló una piscina con caimanes que alimentaba de perros, gatos y otros animales vivos, como acto principal de entretenimiento. Lo curioso era que las camareras del Sociable Inn desaparecían luego de un par de semanas de empezar a trabajar en el bar. Esto abrió paso a habladurías, y muchos aseguraban que eran dadas a los caimanes como alimento. A pesar de que nunca pudo probarse, la leyenda del infame hombre que alimentaba a los caimanes con sus meseras se convirtió en una de las más temibles leyendas de Estados Unidos. Número 1. Robert Maudsley. Si te ha agradado la historia del ficticio Hannibal Lecter, prepárate. Estás a punto de conocer la inspiración tras el personaje. Robert Maudsley es un criminal de origen inglés que empezó una terrible ola de crímenes en 1974, cuando estranguló a John Farrell,
Su primera víctima, un hombre que quiso tener sexo con él cuando se... Según su testimonio, le había mostrado fotos de él teniendo sexo con niños y esto sería lo que lo hizo explotar hasta acabar con su vida. Maudsley se entregó a la policía, pero fue declarado no apto para un juicio y enviado a Broadmoor, una institución psiquiátrica de alta seguridad. En 1977, torturó por 9 horas hasta la muerte junto a otro interno, a David Francis, un paciente juzgado por abusar de menores. Durante su estancia en Broadmoor, se habla de por lo menos 3 muertes. Los hechos se ponen un poco más turbios cuando se revela que Maudsley se comía el cerebro de sus víctimas tras acabar con sus vidas. Todo parecía apuntar a que iba tras los agresores de niños, pensando en alguna clase de justicia. Luego de largos años de reflexión, Maudsley compartió en una carta que de haber matado a sus padres, ni una sola persona más hubiese muerto. Para evitar que siguiera atacando a otros internos, finalmente fue confinado en una celda durante 23 horas al día. En repetidas ocasiones, pidió que se le dejase morir, señalando que no había razón por la cual mantenerlo con vida o molestarse por alimentarlo. Ha reflexionado sobre su castigo llamándolo un largo periodo de depresión ininterrumpida. Si bien no se trata de la persona que más ha matado del conteo, sí que merecía la primera posición por ser el hombre detrás de Hannibal Lecter. Si has llegado hasta aquí, te felicitamos. No todos tienen estómago para conocer estas historias atroces y no sucumbirse en el deseo de parar de escucharlas. Recuerda que la mejor forma de apoyar mi contenido es dejando tu like en el video y suscribiéndote, activando la campanita de notificaciones para que YouTube te dé la alerta cuando haya un nuevo video disponible. Y recuerda, ni siquiera en nuestras casas estamos seguros. ¿Ya cerraste bien tus puertas y ventanas? Espero encontrarte aquí una próxima vez.